Hola, es un gusto saludarte en estos momentos y agradecer a Dios y agradecerte a ti por prestarnos tus oídos cada vez que predicamos el domingo, cada vez que pues estás subiendo un sermón, un mensaje del Calvario en estos medios y que tú tengas la disposición para escucharlo, pues nos bendice y nos motiva enormemente a nuestras vidas a continuar predicando, proclamando la palabra. Esta ocasión yo te quiero entregar un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, el cual lo he titulado Pasando tiempo con el diablo. Pasando tiempo con el diablo. Hace tiempo, hace yo creo unos 3 años atrás, el Señor me dio una palabra a la cual le titulé Conversaciones con la serpiente. Me basaba en aquel pasaje donde Pablo decía, temo que la serpiente, como fue astuta con Eva, pues los extravíe. Y, y de ahí toma sentido la conversaciones con la serpiente. Y hoy quiero hablarte bajo este tema, pasando tiempo con el diablo. Eh, Esto posiblemente te suene algo duro, algo difícil, pero si me prestas la atención te darás cuenta de que es algo entendible, algo que deberíamos de considerar muy seriamente nosotros. Eh, por ejemplo, Jesús pasó tiempo con el diablo, Job pasó tiempo con el diablo y muchos personajes de la Biblia. Entonces yo te quiero decir que no hay cristiano sobre la tierra que pase estos momentos con el diablo. Primero, nos vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Lucas, que fue llevado por el Espíritu por, por, por 40 días y era tentado por el diablo. Pero bueno, si leemos en Mateo, que nos narra la misma historia, solo que con distintas o diferentes palabras, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como que Mateo es más intencional en este asunto de, de el propósito del por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Eh, el pensamiento común del creyente es decir, no, pues estoy bien lleno de Dios, el diablo no se me puede acercar, estoy bien consagrado, he estado viviendo experiencias profundas con el Espíritu Santo, he sido ungido por el poder del Espíritu Santo, el diablo no se me puede acercar y eso creo que no es así. Jesús acababa de ser bautizado. Ahí en el bautismo, en su bautizo en el Jordán, hubo eventos trascendentales, gloriosos, únicos e irrepetibles, como que cuando él salió del agua, el Espíritu descendió en forma corporal como una paloma asentándose sobre él. Otro evento maravilloso es que los cielos se abrieron y desde los cielos se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces son eventos únicos, maravillosos, como para decir, no, con esto
Satanás no se me puede acercar, no se puede acercar a mi casa, no. Eso verdaderamente es cuestionable porque Jesús había tenido esas experiencias, mas sin embargo, y la historia inmediata dice que de ahí fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, como decíamos, pensar en que el diablo no se me puede acercar, el diablo no puede acercarse a la casa, no, 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 eso es cuestionable. Luego, aparte de este detalle histórico de la Biblia, nos vamos a Job y leemos allá en el libro de Job algo muy, pero muy interesante también que nos debe de poner a pensar ah, en esto. Hubo en tierra de Uz, dice Job capítulo 1, verso 1, un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 200, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, y ahí sigue dando la historia de Job y nos brincamos hasta el versículo 6 del capítulo 1 y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora extiende tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Te das cuenta? Esto, esto viene a remover ideas, conceptos que muchos cristianos tienen de que está la presencia de Dios y Satanás huye. Cuando yo veo aquí en el libro de Job que Satanás va a la presencia de Dios entre todos los hijos de Dios que se supone, de acuerdo a la lectura de Job, eran ángeles. Y no solo eso, va a la presencia de Dios, sino que sostiene conversaciones con Dios. Y claro que no son conversaciones nada buenas, nada agradables con respecto a los hijos de Dios. Dice Apocalipsis que es el acusador que nos acusa día y noche, pero el punto que estamos tratando en este momento es que va a la presencia de Dios, sostiene conversaciones con Dios, habla con Dios. Y luego, una vez que hace sus acusaciones, sus señalamientos, hay algo interesante que le dice el Señor al diablo: todo lo que tiene está en tus manos. Te doy permiso de que interfieras en sus posesiones. Wow, pasando tiempo con el diablo. Nos brincamos al capítulo 2 del libro de Job y vemos esta historia muy interesante que dice el capítulo 2 verso 1 de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. El diablo presentándose delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo,
de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Otra vez, te lo pongo en tus manos. Dios está poniendo en las manos del diablo a Job. Así, de la misma manera, el Espíritu Santo mismo llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Entonces esto es una realidad, es una gran verdad. La Biblia está llena de casos, de eventos como estos. Ejemplo, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo me imagino que hubo una conversación parecida a la que hubo, a la que Job nos deja ver. Voy a insistir en esto. Hubo una conversación previa, sin duda, sin lugar a duda, con toda certeza se puede decir que hubo una conversación previa, tal y como la que la escritura es inspirada por Dios. En Job capítulo 1 y 2 nos dejan ver que hubo una conversación entre Dios y el diablo para, para para hacer que Job pasara tiempo con el diablo. Así sin duda hubo una conversación previa acerca de Pedro y acerca de los otros 10 apóstoles, porque Judas ya no contaba. Sí, o posiblemente Judas también estaba ahí. Es muy interesante esto que estamos hablando. Y Dios seguramente les dijo: dámelos, dámelos, los voy a zarandear como a trigo, los voy a meter bajo presión. Vas a ver de qué están hechos esos hombres. Vas a ver cómo van a negarte, vas a ver cómo se va a salir a relucir el cobre en sus vidas. Y la tentación que Satanás les pone es la captura del mismo maestro en el huerto. Pedro anteriormente le había dicho a Jesús: tú me vas a negar antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pedro insistió y le decía: no, aunque me sea necesario morir, yo no te negaré. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y la Biblia dice: todos dijeron lo mismo, no te vamos a negar. Pero todo fue cuestión de que de que empezaran a ser zarandeados como a trigo. Esto tiene unas implicaciones muy poderosas, implicaciones en las que deberíamos dedicar tiempo a la meditación de este aspecto que te estoy presentando en esta hora, a las implicaciones que tiene, cómo es que ah, el diablo conversó con Jesús, cuándo, en qué momento, no nos lo dice la Biblia, pero hubo una conversación, insisto.
Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez que estés confirmado, ve y afirma a tus hermanos. Como que el Dios Trino estaba ahí y se presentaron los hijos de Dios y entre ellos también vino Satanás y el tema ya no fue Job, el tema fueron 12 discípulos y Satanás los pidió para zarandearos como a trigo y Dios Hijo suplicó a Dios Padre el auxilio de Dios Espíritu Santo para que no fallara Pedro, para que Pedro fuera confirmado, para que Pedro tuviera victoria, para que Pedro saliera adelante. Esto nos enseña, te digo que tiene implicaciones muy poderosas porque Jesús dio por hecho que Pedro iba a salir vencedor, que el diablo iba a ser avergonzado y que Pedro iba a salir vencedor. Pero quiero decirte y no perder de vista el hecho de que tenemos a lo largo de nuestra vida pasar tiempo con el diablo, nos guste o no nos guste. El apóstol Pablo, un hombre maravilloso, uno de los personajes bíblicos que yo admiro es el apóstol Pablo. Él habla de las visiones, de las revelaciones que tiene del Señor y, y a causa de eso dice, para que no, por causa de las revelaciones, no se me pare el cuello, para que no me pierda en el orgullo, en la soberbia, en la presunción. Para protegerme de eso, Dios me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. 3 veces he rogado que Dios me lo quite y Dios me dice que no, que dependa de su gracia. Wow, wow. Pasando tiempo con el diablo. Ante esta verdad ineludible que tenemos delante de nosotros, que muchas veces tendremos que pasar tiempo en las manos del diablo, tenemos que no perder de vista algunos detalles interesantes que la Biblia nos deja ver. Dice la Escritura, mis hermanos, por ejemplo, en el libro primero tenemos que entender la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y a Dios, dice el mismo rey Nabucodonosor, no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga, ¿qué haces? Pero también si él pone un límite, ese límite se tiene que respetar. Ese límite no se puede traspasar. Por más sagaz, por más hábil, por más fuerte que te sientas o que se siente el diablo, ese límite establecido por Dios no se puede traspasar. Dijo, está en tus manos la primera vez. He aquí, está en tus manos, pero vas a respetarlo a él. Y el diablo tocó todo lo que tenía que ver con sus pertenencias, pero no podía ir más allá. El diablo quería tocarlo a él. La segunda vez, el diablo le dijo, déjame tocarlo, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida, verá que se sienta al borde de la muerte,
si no te blasfema delante de tu presencia? Y le dijo, allí está en tus manos, solamente vas a respetar su vida. Por más grave que se mire, no lo vas a matar. El diablo deseaba hacerlo, porque él es desobediente, él es rebelde, pero no podía porque el Dios soberano le había dicho no, no, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor dice que Dios no nos va a dar ninguna prueba que nosotros no podamos soportar, le dice Pablo a los Corintios, sino que juntamente con la prueba también nos va a dar la salida. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. La palabra del Señor dice que todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. La palabra del Señor dice que Él conoce desde lejos nuestros pensamientos. El Señor sabe. Realmente nosotros podemos decir que no, como Pedro, que nosotros no lo vamos a negar, que nosotros siempre vamos a ser bien buena onda, pero el Señor sabe que le vamos a fallar. El Señor sabe que en nosotros está gestándose ese germen del orgullo, de la soberbia, de la envidia o cualquier otra cosa que le es desagradable. Y para poder arrancar de raíz esas cosas, a veces Él permite que nosotros pasemos por procesos con el diablo. Otro detalle muy interesante que no debemos de pasar de vista cuando Dios permite que pasemos tiempo con el diablo es lo que dice el escritor acerca de Job. En el capítulo 1 leemos en el final, en el versículo final, es decir, el versículo 22, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra despropósito es clave para entender esto. Despropósito, ¿qué quiere decir despropósito? Cuando tú haces las cosas sin un propósito, eso es despropósito. Cuando tú haces algo que no tiene un fin, eso es despropósito, un para qué, un por qué, una razón válida de peso. Eso es despropósito. Es como que si Dios hubiera hecho las cosas con despropósito, es decir, nomás se lo dejé en las manos al diablo para ver cómo lloraba, para ver qué reacción tenía. Lo dejé pasar por tanto dolor, por tanta miseria, nomás, nada más eh, por alimentar mi, ¿cómo se llama eso? Mi morbo, para alimentar mi sadismo. No, él tenía un propósito, porque hay algo escondido en el libro de Job que te quiero ayudar a verlo. Yo he logrado verlo y quiero ayudarte a verlo. Mira, la Biblia dice que Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y mira nomás, vamos a enumerar las características que, que el Señor le presenta a Job. Ah, ¿no has considerado a mi siervo Job? Versículo 8 del capítulo 1. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto. Número 1, perfecto. Y recto, número 2. Número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. Ma- mara- unas cualidades magníficas. Perfecto, recto, temeroso de Dios,
y apartado del mal. ¿Qué necesidad hay de poner en las manos del diablo a un hombre perfecto? ¿Qué necesidad hay de poner en las manos del diablo a un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo leo en el libro de Job al final, cuando Dios habla desde un torbellino con Job y le hace preguntas a Job, y Job responde estas palabras que son reveladoras. Óyelo tú mismo. El hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, responde estas palabras. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Aunque él era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, había un área escondida en Job que necesitaba arrepentimiento. Ese día, cuando Job pasó tiempo con el diablo, ese día Job pasó a otro nivel, porque uno podría quedarse o venderse la idea de que Job, como era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ya no había más niveles que conquistar, pero sí había más niveles que conquistar. Y ese día Job dijo, de oídas te había oído. Las referencias que yo tenía de ti eran de fuentes secundarias, de fuentes terciarias, pero ahora las fuentes que yo tengo son de primera mano. Mis ojos te ven. Era muy parecido a lo que decía el apóstol Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida. Wow, Dios quería llevarlo a ese nivel. Y para llevarlo a ese nivel, ¿le costó a Job? Sí le costó, pero ¿valió la pena? Sí valió la pena. Este mensaje es para decirte que si estás pasando un momento duro, un momento difícil, enconado, álgido en tu vida, duro, no hay despropósito en Dios. Dios es un Dios de propósito y le vas a conocer mejor de lo que le conoces. Vas a ser un mejor hombre de lo que eres, una mejor mujer de lo que eres. Vas a ser una mejor persona de la que eres. Solamente confía, confía en Dios, confía en Él y no le tengas miedo a esa idea de pasar tiempo con el diablo. Ay, los cristianos hacen crucecitas, los cristianos tiran agua bendita y hablo por los católicos. Acá los evangélicos tenemos nuestras tradiciones también. Tiramos chorros de aceite para que el diablo se... ¿Tú crees con la palabra que acabas de oír que con un chorro de aceite vas a hacer correr al diablo? Más si eres entregado en sus manos por Dios para pasar un proceso cuyo propósito divino hasta después de que pases ese proceso lo vas a entender. Entiéndelo ahora. Y no temas, no temas, porque se ha desarrollado tanto mito y tanta desinformación
acerca del diablo que como dije ahorita, la gente tiene tanto pavor y se la lleva echando cruces, los que no conocen a Dios, poniendo ristras de ajos y poniendo herraduras al revés, otros echando agua bendita, otros tirando aceite ungido, disque. No, no. Jesús cuando volvió del desierto volvió en el poder del Espíritu. Job, cuando pasó el proceso, fue al doble de lo que era antes. Mi casa, la casa pastoral, la casa donde vive la pastora Graciela, el pastor Álvaro, servidor, el pastor Leví. La mayoría de personas podrían tener la idea de que en esa casa el diablo apenas lo más cerca es a la otra acera que se acerca. No, no te imaginas los encuentros que ha habido con Satanás dentro de hacia adentro de las puertas de mi casa. Por las madrugadas, mis hijos se levantaban a decirme, papá, el diablo entró a mi cuarto. Me dice que me va a matar, que va a destruirnos a todos. Yo me levantaba y pasaba tiempo con ellos aconsejándoles, diciéndoles primero que nada, cómo me da gusto que tengas esta experiencia. No es nada bonita, no es agradable, pero te estás dando cuenta de lo real que es el diablo. Al mismo tiempo de que te das cuenta de lo real que es el diablo, te das cuenta de lo real que es Dios también. Y nos quedábamos orando hasta que venía la paz, hasta que reinaba la paz en sus corazones y se quedaban dormidos como benditos. Y otro día, el día amanecía sin novedad, llegaba la noche, se apagaban las luces y ellos no tenían miedo, porque estaba la paz de Dios. Eso es todo lo que ha logrado el diablo. Y Dios se lo permitió para que aprendiéramos. Y Dios te lo permite a ti para que aprendas. Solo que a veces no estás enfocado y crees que eso no debería estar sucediendo en tu vida. Sí sucede. Eterno Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Suplicamos tu bendición, tu gracia, tu obra de favor en toda aquella persona que ha prestado sus oídos para oír este mensaje, Señor. Bendícele. No sé por qué esté pasando, por qué pruebas esté pasando su vida, por qué pruebas, por qué circunstancias esté pasando su hogar, Señor, pero haz que salgan aprobados. Me alegro porque tú no eres un Dios que tiene despropósitos, eres un Dios que tiene propósitos. Me alegra ver eso en el libro de Job. Me alegra también escuchar al maestro de maestros cuando le dice a Pedro que Satanás nos había pedido para zarandearos como a trigo y que le dijo, yo estoy orando por ti, yo estoy rogando por ti. Cuando tú pasas por luchas, cuando tú pasas por pruebas, hay alguien en el cielo, hay alguien a la diestra del Padre que está rogando por ti. Se llama Jesús, es mediador entre Dios y los hombres. Oh, qué tremenda está la presencia de Dios en estos momentos. Yo espero que el Dios eterno, el Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro, en el momento de escuchar esta grabación, sientas esta unción que se está desatando, sientas esta presencia que se está desatando y te ministre, y que caigas de rodillas o levantes tus manos al cielo o que hagas una pausa y digas
a Jesús, gracias, gracias por estar al lado del Padre, rogando por mí, rogando a mi favor. Aquellos papás que la están pasando duro, aquellos mamás, aquellas familias que la están pasando duro, aquel enfermo que la está pasando duro. Ten ánimo, Jesús está rogando por ti. Y el Espíritu de Dios no te va a dejar, no te va a abandonar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.